Bien, pues en continuidad con nuestra sesión del miércoles de la semana pasada, vamos a continuar con nuestra explicación sobre el diagnóstico de valores operantes reales. En esta ocasión nos toca ampliar con el tema de sus ventajas, las ganancias que cada uno de ustedes tendría si se anima a hacerlo, porque hasta ahora he visto muy pocas personas animadas realmente a hacerlo como Dios manda. Espero que conforme vayamos profundizando en el tema, cada día más tengamos personas convencidas de querer realizarlo, porque pues normalmente es una herramienta muy cara, muy difícil, pero ustedes están teniendo acceso a ella con el mero hecho de estar inscritos en el grupo y de estar pagando sus cuotas puntualmente. Así que espero que debido a esa situación tan ventajosa para todo el grupo, pues sí decidan realizarla. Así que espero que conforme avancemos en la exposición de motivos, en la exposición de ventajas, de ganancias, cada día más tengamos personas decididas a hacerla de manera completa, profunda, honesta y pues quedarse con las ganancias de haberlo hecho. Además son ganancias para toda la vida. Es como cambiar de rumbo de uno que puede ser malo o regular o bueno a uno mucho mejor, a un rumbo no solamente mejor en términos de orientación, sino en términos de nivel, de categoría. Bien, así que voy a continuar exponiendo en consonancia y en continuación con la sesión pasada. Como decimos, así lo tengo desarrollado en mi redacción. Además de lo positivo que ya señalé y que lo digo rápidamente, la comparación de tus valores con otros, tener una base medible y sólida para analizar diferencias entre tú y tu pareja, comparar una escala de valores con una escala universalmente válida, reducir considerablemente tus costos de terapia, de esfuerzo en la vida cotidiana, porque el que acierta a los valores, pues como dice el dicho, acertarle al bien, acertarle a los valores de orden superior, es ya no tener nada en que acertar, porque acertar a los valores es lo más difícil que podemos hacer en la vida. Y evitar la herejía existencial que se puede derivar del desconocimiento de cuáles son nuestros valores y de qué manera podemos mejorar su jerarquía. De todo eso hablamos la semana pasada y ahora toca continuar en esta primera parte de nuestra sesión explicando algunas otras ventajas a las que no me he referido. Por ejemplo, aparte de lo positivo que resultarán los puntos anteriores que acabo de resumir brevísimamente, por su sola reflexión comparativa, es importante considerar las siguientes ganancias reales, ganancias prácticas que puedes obtener. Primero, obtener una base confiable para proyectar y dar seguimiento a tus planes, a tus proyectos de crecimiento, de desarrollo como persona, como ser humano. Porque muchos quieren ser mejores, pero no saben cómo hacerle, cómo lograrlo, para dónde jalar, para dónde no jalar, para dónde caminar, para dónde subir, para dónde bajar, a qué darle más importancia primero que a otras cosas. Hay mucho desconcierto en nuestra sociedad actual sobre qué son más importantes, el trabajo, el dinero, los papás, los hijos, los hermanos, la patria, Dios.
Y este desconcierto nace justamente pues del desconocimiento profesional, del desconocimiento académico, de cuáles son nuestros valores operantes, no de creencia, sino los valores operantes reales de operatividad. O sea, aquellos que nos llevan en la vida cotidiana a tomar decisiones. La ignorancia de esto provoca divorcios, desencuentros, malos ratos, provoca depresión, tristeza, provoca mucha ansiedad, provoca infinidad de males, que muchos de estos males están siendo consultados por algunos o muchos de ustedes. Y qué mejor que se puedan ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, haciendo propias las ganancias de haber hecho un buen diagnóstico que estamos comenzando. Aparte pues de los proyectos de seguimiento de cómo crecer mejor como persona, hay que aprovechar el resultado del diagnóstico conforme lo vayan obteniendo, los que lo vayan obteniendo, una medida objetiva, muy superior, con muchísimas ventajas por encima de las observaciones subjetivas que podamos hacer. Porque en el mundo de los valores, muchas personas sienten que con darle importancia a aquello que les gusta, pueden triunfar en la vida. Y no es así. Porque muchísimas veces aquello que nos gusta suele ser un antivalor. Como aquel chiste que decíamos allá cuando éramos chavos y que de alguna manera ha permanecido en la cultura del mexicano promedio. Ay, caray, todo lo que me gusta o es malo o hace daño. Pues sí, porque si el criterio es que me gusta, si el criterio es que no me gusta, pues entonces hay muchísimas cosas que son de orden superior, de un valor intrínsecamente muy superior, pero que difícilmente entran en el criterio de me gusta o no me gusta. Más bien, los valores de orden superior entran en el criterio de lo que no me gusta. Y los contravalores suelen suscitar el me gusta, me siento cómoda, me siento bien, me caen muy a gusto, me dan sentido, me hacen sentido. Generalmente cuando hacemos este tipo de expresiones es porque estamos adhiriéndonos a los antivalores o a los contravalores. Contravalor y antivalor son sinónimos perfectos, quiere decir exactamente lo mismo. Entonces, si tenemos una medida objetiva, pues no nos vamos a estar guiando por lo que me gusta o por lo que no me gusta, sino que nos vamos a estar guiando en la vida cotidiana durante nuestra entrega al juicio final personal del que nadie se va a escapar, de aquellos valores que nos van a llevar a la conquista de nuestro último fin, que es el conocimiento y la posesión de Dios, tal como Él nos conoce, como Él nos posee, y tal como conoce Dios y posee Dios la creación entera. Ese es nuestro último fin, y obviamente únicamente las personas que vivamos realmente adheridas a los valores de orden superior, a esa medida objetiva de los valores de orden superior, vamos a poder finalmente cantar victoria. Mientras tanto, no vamos a poder cantar victoria. Va a ser imposible cantar victoria si no tenemos una medición, una ponderación objetiva de nuestra escala de valores, de aquellos valores, como lo digo y lo repito, que nos llevan a la toma de decisiones importantísimas en la vida cotidiana, o bien
tal vez no en la vida cotidiana, pero sí en los momentos más cruciales de nuestra vida, de nuestra existencia. Además de la medida objetiva, vamos a tener un motivo efectivo, que no es lo mismo que medida objetiva. Un motivo efectivo, un motivo real, un motivo poderoso, muy poderoso, para cambiar aquello que desde hace mucho tiempo alguien sabe que le conviene cambiar. Ay, pero aquí es donde la puerca torció el rabo. Aquí es donde la puerca se atoró en la barda o en la cerca. ¿Cómo quisiera cambiar tal cosa? Pero ¿qué creen? No he podido cambiarla. ¿Por qué? Porque al no cambiar la adherencia emocional, la adherencia visceral a cierto tipo de contravalores, tampoco puedo superar mis defectos ni dejar mis malos hábitos. ¿Por qué? Porque mis malos hábitos y muchos de mis defectos de personalidad se desprenden de modo directo de los valores de orden inferior o de los contravalores a los cuales me encuentro existencial y emocionalmente adherido, pegado, incluso adicto. Así que vamos a tener pues un motivo efectivo para cambiar aquello que desde hace mucho tiempo alguien sabe, yo sé que me conviene cambiar, pero que no me he decidido a hacerlo. Y peor aún, ya me decidí a hacerlo, pero no encuentro la manera de hacerlo. O ya me decidí a hacerlo, pero aparte de no encontrar la manera de hacerlo, pues resulta que no soy constante en la búsqueda de esos objetivos. ¿Y por qué no soy constante? Porque con mucha frecuencia se me está atravesando aquello que me aparta de los valores de orden superior. Además, la evaluación, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener de forma intensa, interior, profunda, tener un motivo suficientemente poderoso para cambiar aquello, para decidirme a aceptar aquellos valores que en el fondo de nosotros sabemos que hemos olvidado o despreciado o infravalorado o bien sobrevalorado. Porque cuando se sobrevalora un contravalor, cuando se sobrevalora un antivalor, cómo cuesta dejarlo. Así como cuando se rechaza un valor de orden superior, qué difícil es volverlo a tomar. Qué difícil es volvernos a adherir a él de corazón y llevarlo a nuestra vida habitual. Además, por si fuera poco todo lo que he explicado en cuanto a las ganancias de hacer nuestro diagnóstico de valores operantes reales, me resulta particularmente grato explicar que cuando una pareja realiza simultáneamente, o a lo mejor con cierta disparidad de tiempo, pero finalmente ambos tienen su evaluación de valores, se va a poder establecer un puente muy profundo de intimidad profunda, con ese prójimo con quien tenemos tantos problemas, porque en el fondo estamos separados de él, o nuestra relación no es muy constante, no es muy estable con él o con ella, debido a que hemos convertido los medios en fines, y porque los valores subjetivos muchas veces en realidad son contravalores o antivalores. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de los casos que con más frecuencia se me presentan en mi diario accionar profesional. Es el caso del marido profundamente adicto a trabajar. Y pues podrían ustedes decir, ¿y qué tiene de malo trabajar? No tiene nada de malo trabajar cuando se trabaja para vivir.
Lo malo es cuando se vive para trabajar. Vivir para trabajar es un contravalor, porque ahí estamos invirtiendo el medio por el valor. Estamos invirtiendo el medio y los resultados. Es decir, le estamos dando más importancia al medio como fin o como resultado que a los resultados mismos que normalmente se obtienen cuando la persona sobrevalora el hecho de trabajar, de ser muy trabajador. Conozco personas, muchas personas, profundamente trabajadoras que ya llevan 2 o 3 divorcios. Claro, porque están tan adheridas al hecho en sí de trabajar, de vivir para trabajar, que descuidan a la pareja, descuidan, y no nada más me refiero a los varones, también hay mujeres con este perfil. Descuidan a los hijos, descuidan sus relaciones sociales, descuidan su salud, descuidan su religión, descuidan infinidad de cosas que los podrían hacer muchísimo más felices, muchísimo más venturosos e incluso, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, muchísimo más productivos. Sí, porque muchas veces el ser adicto al trabajo no te hace necesariamente más productivo. Puede ser que tu exceso de adhesión al trabajo te llegue a ser incluso improductivo. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo, estás colocando por encima los valores económicos que, por ejemplo, los valores afectivos. Estás colocando por encima los valores económicos o los valores de la fama, del poder, del reconocimiento, a los valores universales. Bien, verdad, belleza y unidad, sobre todo unidad con tu familia. Además, podemos decir que este puente de intimidad profunda con ese prójimo con quien tienes tantos problemas, porque en el fondo estás separado de él debido a que has convertido los medios en fines, como lo acabo de explicar, sucede también otro problema, que en vez de tener en tu familia un equipo de alto desempeño, un equipo capaz de lograr grandes resultados, grandes metas, porque se conciben como se concibe un equipo de alto desempeño. ¿Cómo se concibe a sí mismo un equipo de alto desempeño? Esto es una definición de orden universal. No es nada más una opinión mía, no. O un conocimiento mío, no. Es un conocimiento de orden universal. Lo mismo aplica para un equipo ruso, que chino, que japonés, que mexicano, o incluso tzotzil o mazatleco. No importa. Donde hay seres humanos que buscan un bien común, un fin común, la definición de equipo de alto desempeño es así. Un equipo de alto desempeño es aquel en donde cada miembro del equipo valora al otro en tanto diferente a mi persona. ¿Por qué? Porque lo que él tiene, yo no lo tengo. Y viceversa, lo que yo tengo, muy probablemente él no lo tiene. Así que cuando tenemos una pareja, por ejemplo, siguiendo en este mismo tenor de comparaciones, cuando tenemos una pareja en donde los dos se reunieron porque eran como gotitas de agua, una parecidísima a la otra o idéntica a la otra, ¿saben cuál es mi pronóstico? Fracaso rotundo. Porque nada más distinto en lo accidental que un hombre y una mujer. Nada más distinto en lo accidental en un equipo que cuando uno es extrovertido, el otro es introvertido, uno es intelectual, el otro es sociable, uno es manual,
el otro es literario, uno es artista, el otro es contemplativo, otro más allá es aventurero, otro más allá es empresario. Y cuando todas las personas diferentes aprenden, ya sea por los golpes que se llevan en la vida o por simple análisis racional de la situación, cuando aprenden a valorar al otro por sus diferencias y esta valoración se convierte en una decisión de permanencia en el logro de objetivos, entonces tenemos lo que se llama un equipo indestructible de alto desempeño. Pero cuando estamos valorando al otro porque, ay, cómo quisiera que fuera igual que yo, cómo quisiera que se pareciera a mí, cómo quisiera que matara pulgas de la misma manera que yo las aplasto, cómo quisiera que mascara del mismo lado que yo masco. No, ese no es un equipo, ni tiene probabilidades de éxito. Entonces, cuando conocemos muy bien la escala de valores operantes de las personas que nos rodean, podemos formular equipos de alto desempeño basándonos no en los contravalores, obviamente, sino en los matices que nos dan los valores. Y entonces así vamos a tener que aquel que le da un enorme valor al ser un empresario, pero es un empresario, digámoslo, creativo, teórico, que imagina cosas, va a resultar que va a ser para él indispensable tener junto a él a un hacedor, a un concretador, a una persona que no tiene altos vuelos intelectuales, pero que sabe cómo aterrizar las cosas. Porque de nada te sirve tener ideas sensacionales si no eres capaz de aterrizarlas. Y normalmente, hasta donde yo he visto a lo largo de décadas de profesionalidad en estos asuntos de la psicología, me he dado cuenta de que en pocas personas se da el genio, como se dio en el caso de Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo Buonarroti y otros genios por ahí que se cuentan con, si acaso, los dedos de las manos y de los pies a lo largo de la historia universal, pero que son muchísimos más los inventores, los creadores, los descubridores, que desde muy niños o desde muy jóvenes aprendieron a trabajar en equipo, sumando fuerzas, compaginando valores, haciendo a un lado contravalores, aunque no todos de la misma forma ni de la misma manera. Bien, entonces, en concreto, el conocer bien nuestra escala de valores y tener un buen diagnóstico de ella, hecho de buena manera por cada uno de nosotros, nos va pues permitir, en pocas palabras, que con las personas que nos rodean, en la familia, en el trabajo o en la sociedad en general, poder consolidar equipos de alto desempeño. Pero además viene otro enfoque muy diferente a lo que hemos estado diciendo sobre las ventajas de realizar este diagnóstico. Y es aquí donde nos adentramos en un tema ya visto hace mucho tiempo con ustedes o con alguno de ustedes, pero que vale la pena volver a mencionar porque muy probablemente muchos de ustedes no lo hayan escuchado. ¿Cuáles son los valores en el uso de la autoridad? Por ejemplo, tenemos 3 grandes grupos de valores en el uso de la autoridad. Tenemos el individuo, hombre o mujer, generalmente varón, cuyo valor primordial es el poder por el poder. Probablemente, como pocos países en la tierra hoy, México es una víctima de un sujeto que seguramente sus momentos culminantes existenciales
diciéndolo en términos un tanto que pueden sonar grotescos, pero certeros, sus orgasmos espirituales entran dentro del uso y el abuso del poder. Manuel Andrés López Obrador, al que hoy se le cuadró otro buscador de poder, Marcelo Ebrard. Pero ¿por qué se le tiene que cuadrar? Porque el otro es más necio, está más adherido a los usos del poder, y como le sabe cosas a don Marcelo, seguramente si este sujeto impresentable hubiera salido con que desea él tener su propio proyecto de poder para México, seguramente le hubieran sacado sus trapitos al sol, que son bastantes. Poder manda. Entonces, en este caso, el poder como valor se convierte en un contravalor cuando lo describimos como el poder por el poder mismo. Es la primer gran posibilidad. Pero hay otras personas que buscan el poder porque junto con el valor del poder como tal, tienen muy juntito, muy cerquita, muy pegado a el valor del poder, tienen el valor que vamos a llamar el valor del servicio. Es decir, buscan y se sirven del poder para servir. Y mientras más poder tienen, más lo usan para servir a sus agremiados, a sus seguidores, a sus súbditos, a sus dirigidos, a sus obreros o a las personas sobre las cuales ejerzan algún tipo de poder. Servirles. ¿Qué mejor ejemplo tenemos en la figura de Cristo, que se pone a lavarles los apestosos pies a sus discípulos, entendiendo que era una época en la cual andar por los caminos era pisar boñigas de vaca a cada rato, porque por el mismo camino discurrían las carretas, los bueyes, las vacas y las personas? No había autopistas, se tardaron mucho tiempo en inventarse los empedrados exclusivos para peatones y después las carreteras exclusivas para autos, pero en aquella época de Cristo, pues el camino era común y por eso tenían la costumbre de lavarse los pies. Y en este caso es el maestro de maestros el que les daba los pies a sus discípulos, para hacernos ver que el poder se usa para servir. Cuán pocas personas he conocido a lo largo de mi vida profesional que realmente hayan utilizado su poder para servir. Lamentablemente, cada día hay menos personas que conciben el poder como servicio. Entonces vamos a aprender a diferenciar a las personas cuando se sirven del poder por el poder mismo o cuando se sirven del poder para servir. Y cuando una persona se sirve del poder por el poder mismo, se vuelve peligrosa, se vuelve vengativa, se vuelve revanchista, se vuelve inaccesible, se vuelve pocos amigos, se vuelve muchas veces verdaderamente insoportable. Así que mejor vamos conociéndonos bien a nosotros y a quienes nos rodean para saber si no hay por ahí una persona que está haciendo uso de su poder de mala manera. Claro, servir quiere decir instruir, quiere servir dirigir al que no puede, coordinar, alentar, proteger, educar, consolar y tantos verbos que, aunque no sean sinónimos, cabrían dentro de el poder como servicio o el poder como poder, por el mero hecho del poder. Además, tenemos también otro tipo de uso del poder,
y es el que yo llamo el poder de uso neroniano. Ustedes saben, probablemente no lo sepan porque tal vez no les tocó leer en sus años mozos, a mí sí, por fortuna, una formidable novela. Me gustaría saber si alguno de ustedes la leyó y si no se la recomiendo, la pueden encontrar en la red, que se llama Quo Vadis. Quo Vadis. Una joya literaria maravillosa. Quo Vadis. Estoy viendo el dedito de Andrea levantado, parece que sí la leíste. Bueno, pues en Quo Vadis, uno de los personajes centrales es nada menos que el gran sátrapa, seguramente antecesor de López Obrador y de algunos pseudopróceres latinoamericanos que abundan por ahí en Perú y Colombia y Argentina y Chile y casi todo Sudamérica y Centroamérica, no se diga, incluyendo desde luego Cuba y Nicaragua y particularísimamente México. ¿Qué es el personaje neroniano? El personaje neroniano en el uso del poder no es el que busca hacer que los otros cumplan con su deber, como suele desearlo el autócrata, que el otro haga lo que debe hacer por mandato de él. No. Lo que en el estilo neroniano se busca es que el otro haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es mi capricho, porque es mi deseo, porque no tengo más afición en la vida que lograr que la gente haga, que la gente me cumpla mis caprichos, porque para eso soy Nerón, para eso soy el poderoso. Seguramente el peje se levanta todos los días, se mira al espejo y piensa en qué fechoría nos va a endilgar hoy a los 130 millones de mexicanos. Y para no equivocarme no digo otros nombres, aunque podría citar con absoluta seguridad de hacerlo, al cubano y al nicaragüense sin ninguna duda. Bueno, entonces nos vamos a dar cuenta de que alguien usa el poder como poder, alguien usa el poder como servicio o alguien usa el poder como capricho neroniano. Y eso nos va a servir mucho para cuidarnos a nosotros mismos, porque pues a lo mejor no soy gran cosa, pero es lo único que tengo, mi dignidad y yo. Y qué importante es cuidarnos, cuidar la dignidad ante personas que abusan de su poder para llevarnos a hacer cosas que no queremos, chantajeándonos, obligándonos, prometiéndonos incumplir, etc. Así que, en pocas palabras, y repito el concepto, aprender a apreciar a los otros en tanto distintos, buscando qué nos une a ellos más que cuáles son los antivalores que nos separan, y sobre todo, saber rodearnos de personas que hacen un uso servicial del poder. Pero más importante aún, aprender nosotros mismos a renunciar a ciertos contravalores que nos van a hacer prácticamente imposible enfocar el uso de nuestro poder en la pareja, en la familia, con los hijos, en el negocio, en la chamba, en la sociedad en general, de modo verdaderamente servicial. Ser nosotros los autores en nosotros mismos de aquello que deseamos encontrar en los demás. El poder como servicio. Además de todo lo que he dicho sobre las enormes ventajas de los valores, vamos a aprender a equilibrar los fines personales con los fines del trabajo en donde nos tocó florecer, o con los fines que tiene mi marido o mi cónyuge en el caso de que no sea yo una persona que trabaja, o con los fines de personas distintas
que pueden ser mis pares, que pueden ser mis superiores, que pueden ser mis inferiores en alguna categoría social, y vamos a aprender a equilibrar nuestros valores con ellos. Ahora, ¿cuál va a ser la base de ese equilibrio? Voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras que parecen palabras mágicas. Porque si logramos aprendérnoslas, vamos a aplicar en nosotros aquella famosa ley que se llama la ley de Pareto, en donde si le atinamos al 20% de las cosas, vamos a resolver el otro 80%. ¿De qué se trata en el orden de los valores? ¿Cuál va a ser la piedra de toque para todos nosotros cuando finalmente yo esté comentando los resultados de algunos de ustedes o de muchos, ¿por qué no? De todos los que se decidan a hacer bien su evaluación? Estas 8 palabras son los 4 macrovalores operativos: la libertad, la justicia, la paz y el amor. Pero fíjense para que se los aprendan. Sin libertad no hay justicia. Sin justicia no hay paz. Y sin paz no hay amor. Entonces, en orden vertical, primero es la libertad. La libertad de los hijos de Dios, el libre albedrío. Libertad muy poco entendida por el hombre posmoderno, que confunde libertad con libertinaje y que piensa, por ignorancia, que la libertad consiste en hacer lo que a cada quien le venga en gana. Y no. Como cuando a mí me critican mucho, cuando yo critico acremente, duramente, a personajes como el que hoy se murió, descanse en paz, junto con su pareja homosexual, un diputado que se hacía llamar magistrade, y todo lo que se hablaba de él tenía que usar la letra E. Y además aparecía en tribuna, en pleno Senado de la República o en plena Cámara de Diputados, disfrazado de mujer y pintado como mujer, siendo un barbón. Genéticamente hombre, que nació hombre, que creció como hombre y que de pronto por algún, no sé, suceso trágico de su vida, según él se convirtió en mujer. Eso no es libertad. Fuera del marco de la ley de Dios, esto es terrible lo que voy a decir, fuera del marco o de los límites de la voluntad de Dios, no hay libertad. Hay libertinaje. Solo tenemos libertad en el sentido correcto de la palabra para hacer el bien. No confundamos libertad con libre albedrío. El libre albedrío me puede llevar a escoger lo maligno, lo perverso, lo detestable, lo antinatural, lo contra Dios, en el uso de mi libre albedrío. Pero hablando de libertad, propiamente dicha, esta solo se da en el marco de la obediencia a la ley natural y a la ley de Dios. De ahí se desprende lo que es justo. De ahí se desprende la justicia. Y de la justicia se desprende la paz, porque sin justicia no hay paz. Hay guerra, hay desorden social, hay desorden familiar, hay desorden conyugal, hay desorden en todos los órdenes de la vida. Sin libertad, sin justicia no hay paz. Y para que exista el amor entre cónyuges, intrafamiliar, entre prójimos, entre gobernado y gobernante, entre vecino y vecino, o entre ser humano y ser humano,
necesariamente se tienen que dar entonces la libertad, la justicia y la paz primero. Y como consecuencia, el amor se hace factible. Ahora bien, todo esto, ¿cuáles son las otras 4 palabras? Son los trascendentales del ser. ¿Qué nos va a producir? ¿Qué nos va a mantener vivos? ¿Qué nos va a mantener en camino hacia la conquista de nuestro último fin? Pues nos va a mantener, en primerísimo lugar, el bien. Hacer el bien. Ser benevolentes. Incluso con esa persona que le endilga a mi amigo y hermano Jaime 8 epítetos calificativos altisonantes, en donde el menos grueso de todo, escrito en su Twitter, en su X, por Eduardo Verástegui personalmente, el menos acre de todos fue Pinocho. Pero hasta masón le llamó. Y bueno, los otros 6 epítetos prefiero no repetirlos. Y Jaime Duarte tuvo la bonomía, la generosidad, la caridad de contestarle de modo cortés y de ofrecerle la paz a quien le mordió la mano, a quien le mordió el alma, a quien le mordió la dignidad. Jaime tuvo la extraordinaria y excelsa conducta cristiana de ofrecerle el bien. Yo, la verdad, estaba tan enojado que pospuse mi respuesta hasta que se me baje la bilirrubina. O a lo mejor ya ni toco el tema, porque la verdad es que sí me enfurecí muchísimo, me indigné muchísimo. Que un sujeto de la talla pública de Eduardo Verástegui se haya atrevido a insultar a un hermano mío de combate cristiano de la manera más soez, vil e incalificable. Se le ofrece el bien, se le ofrece la verdad, se le ofrece la belleza, por lo tanto, y se le ofrece la unidad. Qué difícil es ofrecer el bien, la verdad, la belleza y la unidad a quien no obra ni con justicia, ni con paz, ni con amor. Pero mi mensaje de hoy se reduce a estas 4 mágicas y hermosísimas y divinas palabras. Que nuestro diagnóstico de valores nos sirva para acrecentar nuestro camino cuesta arriba hacia la verdadera libertad de los hijos de Dios, para vivir en justicia y generar a nuestro alrededor la paz y el amor necesarios para vivir en la unidad, el bien, la verdad y la belleza. Y bien, hasta aquí termina mi exposición de hoy y continuaremos con este mismo tema, pero ahondando en otros asuntos muy relacionados, el próximo miércoles, si Dios nos presta vida. Y por ahora pasamos a nuestra sesión, como siempre, de aportaciones, preguntas,